Muy buenas noches nuevamente, estimados participantes. Estamos muy contentos de volverlos a ver en esta nueva sesión de nuestro diplomado de alta especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Y nos encontramos ya en una sesión más, parte de este diplomado tan importante, y tenemos la presencia de nuestro ponente de esta noche, el abogado Kevin Rodríguez Quirós, que nos acompaña una vez más. Él es abogado especialista en Derecho Penal y Procesal, con experiencia en el Sistema Nacional de Justicia, y le damos el caluroso recibimiento y le agradecemos por estar esta noche con nosotros. Si bien es cierto, ha tenido inconvenientes tal vez con el tráfico, pero ya se encuentra con nosotros y estamos muy contentos de tenerlo. Estimado doctor, bienvenido sea a INCAIP, y le damos también el recibimiento a nombre de nuestra institución y sobre todo del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Bienvenido, queda usted con el uso de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, para ustedes, para la institución que siempre me invita a participar, a dictar estos cursos, para ustedes, los participantes, los colegas, los estudiantes de Derecho y el público en general que de repente tienen cierto interés. Bueno, primero, las disculpas del caso, sí, hoy realmente Lima es un caos, no sé por qué motivo, no sé qué ha pasado, pero lo más rápido posible he llegado. Hoy vamos a hablar sobre unos temas importantes, creo yo. Ya tengo entendido, han desarrollado el proceso penal, las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente conmigo. Y hoy vamos a hablar de los procesos especiales y los mecanismos de simplificación procesal, que son cosas distintas. Los procesos especiales, como su mismo nombre lo señala, son procesos que tienen su propia estructura, ajena a la estructura del proceso común que nosotros conocemos. Diligencias preliminares, formalización, etapa intermedia y juicio. No, los procesos especiales tienen su propia eh, estructura. Y hoy día vamos a ver, según lo que me ha tocado, vamos a ver dos de ellos, la terminación anticipada de juicio y la acusación, el proceso de incoación de proceso inmediato. Esos dos procesos van a ser conmigo. Y también vamos a ver los mecanismos de descarga o mecanismos de simplificación procesal. Eso es un nombre técnico, pero también es conocido como mecanismos de descarga procesal. ¿Qué es ello? Son, digamos nosotros, son instituciones jurídicas que se pueden usar dentro del proceso común. O sea, que no son ajenas al proceso, sino que dentro del desarrollo del proceso común, nosotros, ya sea como abogado litigante o como ministerio público, podemos invocarlas. Y tienen su oportunidad y tienen sus requisitos intrínsecos a cada uno de ellos. El día de hoy vamos a ver, por ejemplo, el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, vamos a ver también la conclusión anticipada de juicio, que son, como les dije, mecanismos de simplificación o descarga procesal. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué el legislador decidió incluir a estos en el Código Procesal Penal? Bueno, la facilidad básica y única es darle a las partes procesales la posibilidad de concluir el proceso penal de manera, digamos, más célere, de manera menos onerosa, y en tanto en dinero como en tiempo, cuando se dan ciertos supuestos, ciertos requisitos. Asimismo, lo que buscaba o lo que busca estos mecanismos de simplificación procesal es que la carga abultada que tiene nuestro sistema procesal disminuya. Como es bien sabido, los procesos penales específicamente, eh, si bien tienen sus plazos fijados, hay muchos de ellos que en etapa de juicio están demorando, que luego de la presentación de la acusación están demorando, y todo ello viene en función a la excesiva carga que tiene nuestro país. Hay mucha carga para el número limitado de fiscales y jueces que existe para poder resolverlos. Entonces, esta es la finalidad de los mecanismos de simplificación procesal, el buscar darle una salida rápida al proceso, célere y sobre todo justa. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar esta clase.
A ver, voy a compartir. Bien, primeramente entonces vamos a ver el proceso inmediato. Antes de ello, tenemos que verificar que el proceso inmediato tiene una estructura, eh, digamos que dentro de la estructura del proceso inmediato se prescinde de alguna etapa en particular, como es la etapa de investigación preparatoria, como es la etapa de intermedia, ¿no? El fiscal, al ver y tener los suficientes elementos, al encontrarnos en un descrito de flagrancia o, por ejemplo, al recibir copias eh, certificadas de actuados en procesos de omisión de dar alimentos, ya inicia de forma permanente. Pero antes de iniciar con estos supuestos en los que puede presentar, vamos a ver. Como proceso especial está regulado en un acápite fuera del proceso común, que es el libro número, a ver, aquí está la concentración, el libro quinto, que son los procesos especiales, siendo el proceso inmediato el primero de ellos. Está regulado entre los artículos 446, 447 y 448 en adelante. Solo tres artículos. Como les dije, eh, para la aplicación de este proceso inmediato, tienen que concurrir ciertos supuestos que le permita al Ministerio Público tomar la decisión de incoar el proceso inmediato. Y vamos a revisarlo. ¿Cuál es el primer supuesto? El primer supuesto es que el imputado haya sido sorprendido y detenido en flagrante delito. Nos vamos a trasladar al artículo 259. ¿Cuáles son esos supuestos? Que ya imagino ustedes deben manejarlo. ¿Cuáles son los supuestos de flagrancia? La flagrancia, cuando el agente es, la primera el supuesto es la flagrancia cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible. La segunda flagrancia es cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Y el tercer supuesto es que el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible. Y como cuarto es la flagrante presunta, que es el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito. Entonces, el artículo 259 tiene, perdón, esos cuatro supuestos de flagrancia. Flagrancia directa, pues sí, flagrancia presunta y el después de las 24 horas. Entonces, perdón, esos son los requisitos para iniciar respecto a la flagrancia. Segundo requisito, que el imputado ha confesado la comisión de un delito. Pero también esto tenemos que realizarlo en los términos del artículo 160. Porque la confesión de un ilícito penal tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Por qué no es válida solamente la confesión? Porque estos casos podrían llevar a supuestos de inimputabilidad, eh, por ejemplo, cuando a una persona se le paga para que se eche la culpa de haber cometido un delito, para confesar erróneamente de que él ha cometido el delito con la finalidad tal vez de liberar a una persona que lo puede tener amenazado, que le puede haber pagado, etcétera, etcétera. Entonces nos podrían abrir a supuestos perdón, digamos que podríamos pecar de confiados y poder meter preso a personas inocentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los supuestos que nos dice el artículo 160 respecto a la confesión? El artículo 160 del Código Procesal regula la confesión. Señala, la confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su contra. Sin embargo, solo tendrá valor probatorio esta confesión cuando, y ahí hay cuatro requisitos. Uno, esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. Dos, sea prestada de forma libre y en estado normal de las facultades psíquicas. Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado y sea sincera y espontánea. Entonces, si analizamos los requisitos que se deben cumplir para que la confesión tenga un valor de prueba,
Debemos señalar entonces que no solamente no es suficiente el hecho de que, por ejemplo, yo vaya y confiese un delito, sino que a dicha confesión deben asistirle elementos que corroboren lo que yo estoy diciendo, porque si no, podemos, como les dije, establecer supuestos en los que sean de impunidad, supuestos de impunidad, como por ejemplo el que yo haya sido pagado por una persona para declararme culpable de su delito cometido, o porque yo sea amenazado por una persona, ya sea conmigo o mi familia, si es que yo no asumo la responsabilidad de un hecho. Segundo supuesto, que sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas. Significa que yo no esté bajo ningún efecto de sustancias psicotrópicas, alucinógenas o bajo efectos del alcohol. Y yo tenga la plena capacidad de entender lo que estoy confesando, estoy diciendo. C, que sea prestado ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. ¿Por qué ante el juez o el fiscal? Porque, bueno, el fiscal es el que dirige la investigación, es el titular de la acción penal y el juez es el que garantiza el respeto de los derechos de las partes. El fiscal también garantiza el respeto del derecho de las partes. No pensemos solamente en el fiscal como aquel que busca acusar y meter presa a las personas, sino dentro de su labor también está el hacer respetar los derechos de las personas. ¿Y por qué frente a la presencia de tu abogado? Porque el abogado, como defensor de los intereses de su patrocinado, tiene que hacerle entender cuáles son los alcances de la confesión que va a brindar, para que luego o más adelante no pueda existir un supuesto de indefensión. Que sea prestada sincera y espontáneamente. Bueno, de forma sincera y espontáneamente es algo que está ya en la psiquis de la persona que va a confesar, que no se note que ha sido eh, coaccionado o que se encuentra temeroso de brindar su declaración o brinda la declaración en un estado de miedo, ¿no? Entonces, eso se tiene que analizar. Entonces, esos son los supuestos en los que la confesión puede ser tomada como para iniciar un proceso inmediato. Tres, los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo el interrogatorio del imputado sean evidentes. Eso quiere decir que si durante las diligencias preliminares el fiscal, como parte de sus actuaciones, ha logrado recabar elementos de convicción que le permitan establecer casi fehacientemente, porque la certeza se llega con la sentencia, casi fehacientemente que la persona imputada o denunciada ha sido el autor del delito y que el autor del delito, el imputado, ha tenido la oportunidad en el interrogatorio de cuestionar cada uno de los puntos, entonces puede ser un supuesto para pasar o para incoar el proceso inmediato. Ojo, tiene que estar la declaración o el interrogatorio al imputado, para que el imputado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa frente a la imputación y frente a los elementos que se han logrado recabar. D. Cuando se reciba del juez competente copias certificadas de las piezas procesales pertinentes. En los casos de, o en por la comisión del delito de omisión de prestación de alimentos previsto, bueno, en el artículo 149. Bueno, aquí es un poquito más simple, porque ya habiendo el juez competente, que debe ser el juez de familia, establecido que no se han cumplido con las pensiones alimentistas establecidas previo proceso, entonces ya se estaría configurando inmediatamente el delito de omisión a la asistencia familiar, por lo cual no sería necesario realizar ningún tipo de actos de investigación por parte del fiscal para poder incoar un proceso inmediato. Muy bien, pero también tiene sus... A ver, acá hay una pregunta. Ah, no. Muy bien. Pero también tiene sus excepciones. El proceso inmediato no puede llevarse a cabo o se exceptúa por temas de complejidad. El inciso 2 del artículo 446 señala, quedan exceptuados los casos en los que por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 42, sean necesarios ulteriores actos de investigación. Y bueno, el numeral 3
del artículo 42, el cual ya hemos estudiado en tanto en la etapa, en la clase de diligencias preliminares como en la clase de la investigación preparatoria propiamente dicha, regula los supuestos de complejidad. Cuando un caso es complejo, uno, cuando requiere la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. Dos, cuando comprenda la investigación de numerosos delitos. Tres, cuando involucre una cantidad importante de imputados o agraviados. D, demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. E, necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país. Involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales y revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado y por último la modificación que comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ellas o que actúan por encargo de ellas. Esto ya lo hemos tocado en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria, cuando estamos ante una pericia que es exigente, como una pericia contable, una pericia eh, digamos, antropomórfica, una pericia que tenga que ver con materiales de construcción, cuando nos encontramos ante delitos complejos como delitos contra la administración pública o delitos en las que se realizan actos de investigación que involucre realizarlos fuera del país, como el delito de lavado de activos muchas veces, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya existe esa complejidad, el código nos dice que el proceso de inmediato no puede ser incubado. Dos, dice, si todos se encuentran en los supuestos anteriores, o sea, quiere poder incubar el proceso inmediato, todos los imputados deben encontrarse en los supuestos que ya hemos desarrollado. Flagrante delito, confesión, elementos de convicción acumulados y cuando se reciba copias del juez competente, pero este es para delitos de omisión. En los delitos conexos, en los que estén involucrados otros imputados, que no se acumulan, salvo que ello perjudique el debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulta indispensable. Y el fiscal deberá solicitar otro supuesto en la que es obligatorio el- la incoación del proceso inmediato, es el supuesto en el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, puesto que es evidente que luego de realizar la pericia, eh, ya sea la toma de muestra en sangre o de aliento, la de aliento es preliminar, siempre se va a tratar de corroborar con la pericia de toma de muestra de sangre. Una vez que se obtengan los resultados y se verifique que se ha superado el límite máximo permitido, tanto para el consumo de alcohol y obviamente no puedes manejar sin ninguna forma de estar bajo las sustancias psicotrópicas o drogas, en cualquiera. Entonces, ya teniendo ese elemento, ya no es necesario realizar otros actos de investigación y es posible y es obligatorio incoar el proceso de inmediato. Para saltarnos, como ya les había explicado, el proceso inmediato se salta la investigación preparatoria y llegamos hasta, bueno, también se salta no se salta, sino se reduce el tema de la etapa intermedia porque el juez, ya lo vamos a ver, tiene facultades y brinda la oportunidad para que se planteen las objeciones a la acusación y se pueda sanear el proceso en una mini sesión. Muy bien, a ver, sigamos. Mm, ujú. Muy bien. Luego de haber verificado que el caso se encuentre dentro de los supuestos para poder incoar el proceso inmediato y no se vea o no exista ningún supuesto o requisito de excepción de incoación, existe una primera audiencia, que es la audiencia única de incoación de proceso inmediato. Esto nos señala que al término del plazo de la detención policial, que está establecido en el artículo 264, que varía según el tipo de delito, pero son 48 horas por lo general, eh, el fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria
la incoación del proceso inmediato. O sea, antes del término de de la detención preliminar, el fiscal debe estar ingresando por mesa de partes eh, la solicitud de incoación de proceso inmediato. Ahora, eh, ¿qué hay que tener en cuenta en esta sesión? Que cuando trabajaba en el Ministerio Público, como asistente lo vi en la Fiscalía de Lima Sur. Por ejemplo, ante un delito de cohecho, si se ha descubierto el delito de cohecho y ha sido trasladado el policía, por ejemplo, que ha estado cobrando alguna coima, ha sido trasladado y detenido en flagrante delito, si la fecha del inicio de la detención fue a las 5 de la tarde del día de hoy, por ejemplo, y tiene 48 horas para incoar, el requerimiento o la solicitud de incoación de proceso inmediato debe ingresar por mesa de partes máximo a las 4:59 a ver si estamos hoy día miércoles, del viernes. No puede ingresar después del término de la hora. No es que estemos contando el plazo por días. No es que si ingresó hoy día martes, tenemos perdón, hoy día miércoles tenemos el jueves y el viernes hasta las 12. No, sino es hasta la hora en que inició hasta un minuto antes de que inicie de que inició su detención. Por eso les digo, si hoy día a las 5 un policía fue detenido por cohecho, tiene el fiscal el plazo para requerir la incoación del proceso inmediato hasta las 4:59 del día viernes, que se cumplen las 48 horas. Ya, muy bien. Luego de que ingresa esta incoación de proceso inmediato, ese requerimiento, la detención se va a mantener. Se amplía la detención del imputado hasta la realización de la audiencia única de proceso inmediato. Esta audiencia se debe llevar a cabo dentro de las 48 horas de ingresado el requerimiento de incoación de proceso inmediato. ¿Qué podemos hacer dentro del mismo requerimiento? No solamente requerir, se puede requerir, perdón, la incoación del proceso, se puede requerir además alguna medida de coerción, como puede ser tal vez una prisión preventiva, solicitar una prisión preventiva para sujetar al investigado hasta la emisión de una sentencia, ya sea condenatoria, porque es lo que se espera, o en todo caso una sentencia absolutoria. Entonces, se pueden solicitar, incluir dentro de este requerimiento, alguna medida de coerción. En la audiencia, ¿qué es necesario para que se pueda instalar la audiencia? Es necesario que perdón, en la audiencia se pueden instar a la aplicación del principio de oportunidad, del acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada. Aquí hay una pregunta. Lucero de Los Ángeles pregunta, ¿qué pasa si el fiscal no presenta la incoación dentro de las 48 horas en el caso de la detención? Pues el juez, eh, eh, una vez llegado a la hora del tiempo, tiene que ordenar la libertad del imputado. No el juez, perdón, sino, eh, bueno, sí el juez, tiene que ordenar la inmediata liberación del imputado porque por vencimiento del plazo de la detención preliminar, y eso acarrea finalmente responsabilidad en el Ministerio Público, en el fiscal a cargo, por no haber presentado el requerimiento en el plazo establecido. De ninguna forma se puede aplazar ese plazo de 48 horas y si ustedes como abogados defensores tienen una persona que está detenida, pasado las 48 horas, tienen que interponer rápidamente un habeas corpus y pedir la liberación de su imputado por vencimiento del plazo. Bien, nos quedamos eh, perdón, en la audiencia de ya. Bien, a ver, me perdí, acá nos quedamos. En la audiencia, antes del inicio de la audiencia, se puede instar a la aplicación de algún principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, que es otro proceso especial. Muy bien. La audiencia única de incoación del proceso es, perdón, quiero avanzar. Ya. La audiencia única de incoación del proceso especial de inmediato tiene carácter inaplazable, es decir, que por ningún motivo fundado se puede aplazar esa audiencia. ¿Por qué? Porque también tendría que aplazarse la detención del imputado, lo cual no es posible porque ya se estaría afectando innecesariamente la libertad de esta persona.
Muy bien. Eh, ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia de incoación? Bueno, hay un orden. El inciso 4 del artículo 447 nos dice cuál es el orden en el cual se debe llevar esta audiencia. Primero, se pronuncia el fiscal oralmente y da cuenta de su requerimiento de proceso inmediato, para lo cual señala qué requisitos se está invocando para poder incoar el proceso inmediato, si existe la procedencia de la constitución de las partes, por ejemplo, del actor civil en ese caso, en esa audiencia, si existe la procedencia de alguna aplicación, como le habías dicho, de un principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o una terminación anticipada que haya sido solicitada por las partes, y si es que ha solicitado alguna medida coercitiva, finalmente se va a hacer alusión a ella, se va a desarrollar el cumplimiento de los requisitos de dicha medida de coerción que ha sido solicitada. En el auto que resuelve la incoación del proceso inmediato, eh, se debe realizar en la misma audiencia de incoación. No puede ser postergada. En esa misma audiencia, el juez tiene que resolver si procede o no procede la incoación de un procedimiento inmediato. Obviamente, la resolución es apelable con efecto devolutivo y no es necesaria su formalización por escrito. Se puede fundamentar en el mismo acto. Bueno, pronunciada la decisión que dispone la incoación, ¿qué procede? Procede ya la audiencia única de juicio oral. Muy bien, aquí tenemos unos supuestos. En la audiencia única ¿cuándo inicia esta audiencia única de juicio oral? Primero, recibido el auto de incoación que emite el juez, se ha resuelto o se va a resolver las medidas coercitivas, el juez de investigación preparatoria emite un auto de incoación y le da cuenta al juez penal. El juez penal debe realizar el juicio en el día, pero si es que no pudiera realizarlo en el día, lo va a tener que realizar hasta en las 22 horas siguientes. Ahora, si es que lo realiza dentro de las 22 horas siguientes, solo es posible que el acusado ya que quede detenido si es que el Ministerio Público en su requerimiento de incoación ha pedido que ha pedido que se le imponga la medida coercitiva de prisión preventiva. Ojo, si no se pidió, después de omitido el auto, el investigado puede salir. Por eso siempre se acompaña al requerimiento de incoación el requerimiento de prisión preventiva. Es fundamental en el Ministerio Público. Ahora, la audiencia es única, o sea, en una sola audiencia, pero debemos entender qué es audiencia única y secciones de la audiencia. Una audiencia única puede tener varias sesiones continuas, ¿no? Y hay reglas igual que en el juicio oral. El juicio oral es único, pero hay varias sesiones continuas. Cuando se rompe el plazo, cuando se vulnera el plazo entre sesión y sesión, se dice que se quebró el juicio. Y al quebrarse el juicio, por ejemplo, se está afectando un principio como el principio de inmediación. Entonces, ¿qué se genera? Que volvamos a instalar el juicio y se vuelva a repetir todo lo que ya se había actuado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces, o tal vez se ya han llegado a confundir y dicen, no, pero dice audiencia única, quiere decir que en una sola audiencia, no, puede ser una audiencia es única, pero puede tener varias sesiones. Ahora, lo que les dije, ¿qué sucede dentro de la audiencia única de juicio inmediato? ¿Qué se va a realizar? Una vez instalada la audiencia, el fiscal primero expone los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrezca para la admisión, porque aún no están admitidas. Recuerdan que eso es un proceso eh, distinto al proceso común y aquí no hay etapa intermedia, pero se suple esa etapa intermedia en esta audiencia única. Entonces, el Ministerio Público da las pruebas que ofrece para su admisión. Si el juez determina de oficio que existen defectos formales en la acusación, va a requerir al Ministerio Público un nuevo análisis y va a disponer su subsanación en la misma audiencia. Si es que el juez no observa algún defecto en la acusación que está presentando, va a admitirla y va a dar pie ya
a las cuestiones previstas, que es en el artículo 350. Y vamos a ir al artículo 350, que es el artículo de la etapa intermedia. ¿Cuáles son las cuestiones que se puede presentar en la etapa intermedia? El artículo 350 nos señala que una vez que las notificaciones, perdón, una vez que sea notificado el, la acusación en el proceso común, ¿qué se puede interponer? ¿Qué puede interponer la defensa? Puede observar la acusación fiscal por algún defecto formal, puede deducir excepciones y otros medios de defensa, puede solicitar la imposición o revocación de la medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, pedir el sobreseimiento, instar la aplicación si fuera el caso de un criterio de oportunidad, ofrecer pruebas, objetar la reparación civil o reclamar el incremento o extensión para lo cual se ofrecerán medios de prueba. Entonces, en ese trayecto, en esa audiencia, va a poder la defensa poder solicitar, por ejemplo, una excepción por improcedencia de acción, por tipicidad, digamos, o una excepción por cosa juzgada. Entonces, ahí puede realizar sus medios técnicos, ¿no? ¿Qué sucede después? Bueno, luego de ello, luego de que se instale el juicio, el juez penal no va a poder conocer otros procesos hasta que culmine el ya iniciado. ¿Y por qué? Porque el juez debe, como es un proceso inmediato, y su misma palabra lo dice, inmediato, debe resolverse con la mayor premura posible. Entonces, si al juez le vamos a cargar con varios procesos a la vez, no va a poder centrar todo su tiempo y atención en ese proceso y se va a dilatar. Entonces, el juez, una vez que conoce un proceso inmediato, tiene la obligación de no conocer otros y resolver el ya iniciado para poder conocer el siguiente. Ojo ahí. Y luego, una vez que se haya hecho el debate, el juez podrá emitir, bueno, aplican también aquí las reglas del juicio. Por ejemplo, las convenciones probatorias. Debemos saber qué son las convenciones probatorias. Son aquellos acuerdos entre la defensa y el Ministerio Público en los cuales ya no se va a hacer actuación probatoria. Por ejemplo, si estamos en un proceso de homicidio y es evidente que murió la víctima, entonces no va a haber objeción o no va a haber actuación probatoria en función a demostrar si la víctima está muerta o no está muerta, ¿no? Porque ya sabemos que entonces hay una convención probatoria. Entonces, las convenciones probatorias son aquellos acuerdos que llegan, tanto el fiscal como la defensa, en las cuales ya no va a haber actuación probatoria porque están asumiendo por hechas dichas situaciones. Al final, bueno, si es que se llega a una sentencia, el juez va a emitir pues su resolución dictando la sentencia establecida o en todo caso eh, eh, la absolución. Bien, eso es respecto a el proceso inmediato. Como ven, el proceso inmediato, como lo dije al inicio, lo que busca es hacer mucho más célere el proceso común, para lo cual, bajo ciertas condiciones, busca es saltarse algunas etapas, específicamente la etapa de investigación preparatoria y la misma etapa de etapa intermedia se reduce, si se debate algunas cosas como las excepciones, si es que lo pide la defensa, como si es el control formal de la acusación, si se realiza en la audiencia única de juicio oral. Algunas preguntas vi que quieren realizar en la caja de comentarios para pasar al siguiente tema. Bien. Bueno, si no es así, vamos a seguir y al final pueden hacer sus preguntas. Mm, simple. Ya. Vamos a hablar del principio de oportunidad. También ya hemos desarrollado, bueno, ya hemos tocado el tema del principio de oportunidad, tanto en las diligencias preliminares como el principio de oportunidad cuando ya está judicializado, o sea, cuando ya existe la formalización de la investigación preparatoria.
Entonces tenemos dos momentos en los que podemos invocar un principio de oportunidad. Ojo. Ahora, el principio de oportunidad es muy similar al acuerdo reparatorio. Varía, sí, en los requisitos, pero el procedimiento básicamente es el mismo. En el principio de oportunidad se invoca a las partes para que puedan llegar a un acuerdo y en el acuerdo preparatorio se emite una disposición eh, de promoción del acuerdo reparatorio en la que se cita hasta en dos oportunidades a las partes para llegar a un acuerdo. Básicamente esa es la diferencia aparte de los supuestos. Bien. Chun, 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 a ver un ratito. Ya. Bajo el principio de oportunidad, el Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado, y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal. ¿Cuáles son los supuestos? Son tres supuestos que están en el artículo 2, inciso 1 del Código Procesal Penal. Dice, a ver, primer supuesto, cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años y la pena resulte innecesaria. Por ejemplo, si para la comisión de algún ilícito penal que cumpla estas características, el imputado ha salido gravemente lesionado y ha sufrido, por ejemplo, algún tipo de discapacidad permanente o una discapacidad grave, entonces eh, el juez, perdón, entonces se puede innecesaria, puesto que ha sufrido un mayor daño. Entonces, ese es un primer supuesto. Segundo supuesto, cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad o hubieran sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. Esto quiere decir que hay delitos. ¿Cómo se mide el impacto de un delito? Por la conmoción social que produce. Por ejemplo, un delito de violación de menor de edad produce mucha conmoción social. La sociedad reacciona abruptamente, violentamente ante el cometido de ese tipo de delitos execrables, que hace que la sensación, en este caso de inseguridad para los menores, aumente, que esa sensación de peligro eh, aumente rápidamente y genera ese estado de zozobra en la sociedad. Entonces, así podemos nosotros medir cuando estamos ante delitos que afecten gravemente el interés público. Pero también hay delitos que no afectan gravemente el interés público. Si bien afectan bienes jurídicos, porque es básico para el derecho penal el principio de lesividad, pero no afectan el normal desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, un delito de daños es un delito muy personalísimo. Eh, el delito, digamos, mm, incluso el mismo delito de omisión a la asistencia familiar también es un delito que no genera una gran zozobra en la sociedad. Entonces, o algún tipo de lesiones falta, lesiones culposas. Entonces, si dichos delitos no afectan gravemente el interés público y no son sancionados con una pena menor a 2 años, o sea, perdón, no son sancionados, sí, son sancionados con pena menor a 2 años, entonces se puede aplicar un principio de oportunidad. Y el tercer supuesto es cuando, conforme a las circunstancias del hecho y las condiciones personales del denunciado, el fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 del Código Penal, que básicamente son, a ver, imputabilidad restringida por edad, tentativa. Vamos a delimitarlos uno cada uno, para que no quede duda. Bien, a ver.
¿Cuáles son estas circunstancias atenuantes, supuestos atenuantes? Tenemos el error de tipo y error de prohibición, el error de comprensión culturalmente condicionado, la tentativa, desistimiento voluntario o arrepentimiento activo, puestos de inimputabilidad, la responsabilidad restringida por edad y tenemos a la complejidad primaria y secundaria y el 46 que es todas aquellas circunstancias de atenuación perdón, circunstancias de atenuación para la determinación judicial de la pena. Entonces, cuando se presenten dichos supuestos, alguno de estos supuestos, siempre y cuando obviamente no sea combinada con una sanción mayor o superior a 4 años, entonces esos son los supuestos para poder nosotros arribar a un principio de oportunidad. Y vamos a citarnos en esta diapositiva en lo que eh, llamamos la oportunidad de aplicación del principio de oportunidad en las diligencias preliminares. Cuando estamos en la etapa de diligencias preliminares, el fiscal citará al imputado y agraviado y en caso de inasistencia del agraviado, el fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación. Si no hay acuerdo del pago de reparación, el fiscal lo fija sin que exceda los 9 meses de pago. Por ejemplo, si se cita y solo asiste el imputado, el fiscal con el imputado van a arribar a un acuerdo de reparación y este acuerdo de reparación podrá ser más adelante eh, impugnado por en este caso, el agraviado. Si es que no se encuentra, si no asiste, entonces solamente lo cita el fiscal. Si el monto es un monto que no puede ser pagado en un solo momento por el investigado, el fiscal tiene la facultad de poder señalar que él lo puede pagar en un plazo que no supere los 9 meses. Siempre que no supere los 9 meses. ¿Qué sucede? Luego de llegar a este acuerdo, el fiscal va a emitir una disposición de abstención de la acción penal. En esta disposición, el fiscal ingresa a todos aquellos acuerdos que ha establecido con el imputado, y si estuvo el agravio también, y con ella eh, va a dejar de ejercer la acción penal respecto a ese delito. Y tiene efectos también frente a los otros titulares de la acción penal, otros fiscales, a quienes con esta disposición, bajo sanción de nulidad, impide que puedan volver a promover una acción penal. Ahora, ¿qué sucede si es que se plantea una reparación civil que deba pagarse en 9 meses? Entonces, se suspende los efectos de dicha abstención hasta el cumplimiento efectivo del pago. Es decir, que si no llegas a pagar en el plazo establecido, entonces se continúa con la acción penal. Muy bien, a ver, ¿qué otro dato tenemos? Y eso es para la etapa de... Claro, de no producirse el pago efectivo en el plazo, el fiscal va a emitir otra disposición, que es la disposición de promoción de la acción penal, la cual no será impugnable, es inimpugnable. Bien, si el fiscal considera imprescindible para suprimir el interés público en la persecución sin oponerse a nada, puede imponer adicionalmente el pago, un pago que no sea solamente a favor del agraviado, sino también a favor de alguna institución de interés de la sociedad o del Estado. Y aplicar algunas reglas de conducta que están establecidas en el artículo 64. Las reglas de conducta como por ejemplo no ausentarse de la ciudad, no visitar lugares de dudosa reputación, etcétera, etcétera. Hay algunas que son conocidas, muy conocidas, que siempre se aplican. Muy bien. Es en el mismo artículo 2, en el inciso 6, que también se regula la reparación, el acuerdo reparatorio. Y para que proceda el acuerdo reparatorio, se debe tener en cuenta que independientemente de los supuestos que nosotros hemos señalado para la primera oportunidad, se
puede llevar un acuerdo reparatorio para alguna serie de delitos. Y vamos a revisarlos uno por uno porque es una lista extensa de delitos. No he querido colocarlos todos en la diapositiva porque llenaríamos la diapositiva de puros delitos. Solo lo vamos a mencionar. Pero para que ustedes también vayan a la par, tienen que revisar su código. O sea, en el código, en el inciso 6 del artículo 2, están los supuestos para la aplicación de un acuerdo reparatorio. Solo será posible el acuerdo reparatorio para los delitos previstos y sancionados en el artículo 122, que son lesiones leves, 149, que es omisión de asistencia familiar, 185, que es hurto, 187, que es, okay, ¿dónde está? Hurto de uso, 189A, que es, no, bueno, es hurto de ganado, 190, que es apropiación ilícita, 191, sustracción de bien propio, 192, apropiación irregular, 193, apropiación de prenda, 196, estafa, 197, casos de defraudación, 198, administración fraudulenta, 205, que son daños simples, y 215, que es estos delitos. Y en todos aquellos delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso de otro delito, salvo que este último sea de menor gravedad y afecte bienes jurídicos disponibles. ¿Cómo se tramita? El fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen, el fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio paradero, el fiscal promoverá la acción penal. Ahora, para poder también promover este acuerdo reparatorio, el Ministerio Público, a pedido de las partes o de oficio, va a emitir una disposición, que es la disposición de promoción del acuerdo reparatorio, en el cual va a citar en una primera citación tanto al imputado como al agraviado. Si es que no se llega en esa primera citación, va a citar una segunda. Si no se presentan en la segunda, específicamente el agraviado, entonces lo que va a realizar, lo que tiene que hacer es la promoción de la acción penal. O sea, se deja sin efecto o no se llega a arribar a un acuerdo reparatorio y se promueve la acción penal. Ese es el trámite. El acuerdo reparatorio es mucho más sencillo. Ahora, volvamos al principio de oportunidad. ¿Qué sucede si es que el imputado, luego de haberse formalizado la investigación preparatoria, solicita al fiscal se llegue a un principio de oportunidad? Entonces, ahí cambia ya la situación, cambia ya la estructura de este pequeño procedimiento. Como ya se ha puesto en conocimiento al juez de investigación preparatoria del hecho, y el juez es un juez, este juez es un juez de garantías, entonces se puede pedir el principio de oportunidad solamente hasta antes de formularse acusación, para lo cual se va a llevar a cabo una audiencia que va a ser a petición del Ministerio Público y con la aprobación del imputado y citación del agraviado. Luego de llegar a un acuerdo en esta audiencia, se va a emitir un acto de sobreseimiento incluyendo no reglas de conducta. Ahora, si es que no viene el agraviado, el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá imponer un monto establecido, ya sea el que solicite el Ministerio Público o el que considere el juez, de reparación civil. Pero como no estuvo el agraviado, cabe la salvedad de que éste pueda impugnar en ese extremo de la reparación civil. Ahora, en general, la resolución no es impugnable, como lo dije, pero la excepción es la que ya les expliqué.
excepto en el monto de la reparación civil cuando el juez la haya fijado ante inexistencia de acuerdo y por las reglas impuestas si son desproporcionadas o irrazonables. ¿Cuándo no procede la aplicación de un principio de oportunidad? Cuando el imputado o investigado tiene ya la condición de reincidente o habitual, cuando sin tener la condición de residente o habitual se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores dentro de los 5 años de su última aplicación, siempre que se trate en todos los casos de delitos de la misma naturaleza o que afecten o que atenten contra un mismo bien jurídico. 3. Sin tener nuevamente la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o de acuerdo reparatorio dentro de los 5 años anteriores a la comisión del último delito. Y como cuarto supuesto es que sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya llegado a reparar los daños o perjuicios ocasionados. Quiere decir que se arribó a un principio de oportunidad, se emitió una disposición o un auto, en este caso cuando estaba judicializado, en el que establecía que tenía que cumplir ciertas reglas de conducta y tenía un plazo establecido para pagar la reparación civil. Sin embargo, no cumplió con pagar dicha reparación civil dentro del tiempo establecido. Entonces, si luego nuevamente comete un delito y se verifica que ha existido un principio de oportunidad anterior en el cual no ha llegado a resarcir, entonces ya no puede aplicarse nuevamente el principio de oportunidad por tener un mal antecedente pues frente a este mecanismo de simplificación. Bien, eso es todo con respecto al principio de oportunidad que ya lo hemos tocado en 2 sesiones anteriores. ¿Alguna pregunta ahí para poder avanzar? Bien, vamos a pasar entonces a otro proceso especial. Ya dejamos el procedimiento de simplificación procesal y vamos a pasar al proceso especial de terminación anticipada. ¿Qué es la terminación anticipada? En el proceso penal es un procedimiento especial que permite concluir la causa sin necesidad de un juicio público y mediante la negociación y acuerdo entre el fiscal y el imputado sobre la calificación del delito, la pena y otras consecuencias. La terminación anticipada entonces podría ser una expresión eh, se dice o se conoce como de derecho penal negociado, que también tiene como expresión a la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una expresión del derecho penal negociado, el negocio del derecho penal. Es una tendencia que se conoce o que se está estableciendo en los nuevos códigos procesales. ¿Cuál es su procedimiento? Dice, a iniciativa del fiscal o imputado, el juez de investigación preparatoria, una vez expedida, una vez expedida, perdón, una vez expedida la disposición, o sea, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad para poder solicitar una terminación anticipada es una vez expedida la disposición de investigación preparatoria. De ahí en adelante, a pedido del fiscal o del juez, se podrá incoar el proceso especial de terminación anticipada. Esta se va a celebrar en una audiencia de carácter privado, eh, que no va a impedir esta celebración de audiencia, no impide que el proceso continúe. Ojo ahí, no se suspende el proceso, eh, solamente continúa el proceso aparte y como que si se hubiera una realidad alterna, se señala audiencia para poder llegar a una terminación anticipada. ¿Qué sucede dentro de esta audiencia? Pues el fiscal y el imputado podrán presentar un acuerdo provisional. Este acuerdo provisional eh, tiene que contener un acuerdo sobre la pena y sobre la reparación civil y demás eh, consecuencias accesorias. ¿Ok? Una vez para poder llegar, perdón, a este acuerdo provisional,
las partes, en este caso el Ministerio Público y el imputado, podrán sostener reuniones preliminares en las que se negocie los alcances de la pena y de la reparación civil y consecuencias accesorias. Todo ello tendrá un carácter de reservado, no podrá ser conocido por nadie más. El requerimiento fiscal o la solicitud del imputado, si es que no hubiera acuerdo previo, si es que solamente fuera el Ministerio Público o por su parte el imputado que solicitara el proceso especial de terminación anticipada, va a ser puesto conocimiento de las partes y van a tener 5 días para formular pretensiones. Quiere decir que si el Ministerio Público requiere la terminación anticipada, va a ponérsele a conocimiento del imputado y las otras partes dicho requerimiento para que en 5 días ellos puedan plantear sus pretensiones. Digamos que el actor civil no está de acuerdo con el monto, digamos que el imputado no está de acuerdo con la pena. Luego de ello, se va a instalar la audiencia con la presencia obligatoria del fiscal, del imputado y de su abogado defensor. En ella, el fiscal va a presentar los cargos. Una vez que presente los cargos, el imputado va a tener la oportunidad para aceptar, rechazar en todo o en parte. El juez va a explicar primero el alcance de la decisión del imputado y segundo a explicar el alcance del acuerdo, de haber acuerdo obviamente. Y luego las partes van a intervenir. Si el fiscal y el imputado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible, de la pena, reparación civil y consecuencias accesorias de imponer, lo declararán expresamente ante el juez, debiendo consignarse en el acta respectiva. El juez, acá, el juez, una vez que, bueno, ahí me salté un poco, porque el juez puede suspender dicha audiencia si es que viera que no existe la audiencia para permitirle tanto al fiscal como al abogado de la defensa respecto a estos alcances de la pena, la represión civil y las consecuencias accesorias, y luego de alcanzar un acuerdo, se va a reanudar la audiencia y se arribará pues a una sentencia. Un requisito, en esta audiencia de terminación anticipada no se actúan pruebas. Ojo, no es una audiencia para actuar pruebas. Simplemente es una audiencia para alcanzar un acuerdo respecto de la pena y respecto de la reparación civil y consecuencias accesorias. Luego el juez dictará sentencia dentro de las 48 horas de realizada la audiencia única de terminación anticipada. Bien, antes de pasar a algunas anotaciones, eh, vamos a hablar del tema de algo que es muy interesante, que en la práctica es muy interesante, respecto a la oportunidad de la aplicación o de la solicitud del requerimiento del proceso especial de terminación anticipada. El código dice que la oportunidad está hasta antes de formularse la acusación fiscal. Entonces, ¿qué debemos entender como formulación de la acusación fiscal? Hay un sector que entendía que la acusación fiscal se formulaba con el requerimiento acusatorio. Entonces decía, bueno, una vez que el fiscal presente el requerimiento acusatorio, ya no es posible solicitar la terminación anticipada. Se acabó la oportunidad. Pero eh, ya por mayoría, ya se viene aplicando por mayoría, se ha establecido que la acusación fiscal tiene dos fases para poder considerarse como formulada. Primero tiene la fase escrita, que es la fase en la que el Ministerio Público alcanza al juez de investigación preparatoria su requerimiento escrito, lo ingresa por mesa de partes, y tiene la fase oral. En la fase oral es cuando se cita audiencia de control de acusación y en dicha audiencia el fiscal señala cuál es su acusación y comienza a oralizarla frente al juez de investigación preparatoria. Entonces dice, la tendencia de la doctrina es que existen eh, dos etapas, dos requisitos para poder establecer que se ha formulado la acusación. Entonces, esto lo digo porque he tenido casos en los que ya se presentó el requerimiento de acusación y aún no se llevaba a cabo la audiencia de control de acusación. Entonces, en ese plazo, e incluso hasta antes de iniciar la audiencia como cuestión previa, se puede solicitar
perdón, se puede solicitar el proceso especial de terminación anticipada. Entonces, no se dejen llevar por formularse solamente con la parte escrita. Ya hemos dicho que la formulación de la acusación tiene dos etapas, la etapa escrita y la etapa oral. Y si tienen que agotarse las dos etapas para que esté correctamente formulada la acusación. Eso quiere decir que después de la conclusión de la investigación preparatoria y después de incluso de presentar la acusación escrita, se podrá solicitar la terminación anticipada. Muy bien. Algunas anotaciones respecto a ello. Por ejemplo, cuando no se arribe a acuerdo o no se haya aprobado o no sea aprobado, la declaración del acusado se tendrá por inexistente. Claro, en la audiencia de terminación anticipada, luego de que el fiscal presente los hechos y se le corra traslado al imputado para que acepte o no los hechos, el acusado brinda, porque es su derecho, algún tipo de declaración mientras va aceptando los cargos, ¿no? Y se presenta el acuerdo al juez. Luego de ello se presenta el acuerdo al juez. Si el juez considera que no se debe aprobar dicho acuerdo o si de las negociaciones de esa audiencia no se logra arribar a un acuerdo, entonces se tendrá por inexistente todo lo declarado del acusado eh, para evitar así vulnerar su derecho a la no autoincriminación, puesto que el imputado declara con la finalidad de acceder a algún tipo de beneficio. Ahora, el beneficio otorgado cuando se aprueba se aprueba el acuerdo de determinación anticipada y se emite la sentencia, es la reducción de un sexto de la pena. Y esto es adicional y se puede acumular con la confesión sincera. No es aplicable el beneficio cuando el imputado es habitual o reincidente. El único beneficio que tendría solamente sería que el proceso termine más rápidamente. 3. No es aplicable el beneficio cuando el imputado se le atribuye la comisión del delito en condición de integrante de una organización criminal, esté vinculado o actúe por encargo de ella. Y tampoco es aplicable el beneficio en otros delitos, que está en el artículo 471 del Código Procesal. ¿En qué delitos? En los delitos, a ver, ya, en los delitos de 53A, eso es violación, 53B, 53C, el libro todo lo que tenga que ver con violación. Está en los delitos, en todos aquellos delitos que tengan que ver contra la libertad sexual de violación. Entonces, en esos delitos no puede ser aplicable el proceso de determinación anticipada. Ojo ahí. Bien, esas son las excepciones al el proceso especial de determinación anticipada. Es un proceso también muy rápido y que tiene una oportunidad en la etapa de investigación preparatoria, está antes de la oralización de la acusación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, creo que no. Vamos a pasar entonces. 172. Bien, bien, a ver, un momento, por favor, vamos a ubicar un
Bien, ya. Tuve que responder una llamada. Vamos ahora sí con lo último. Poder abordar algún mecanismo de simplificación procesal anticipada de juicio. Esta es la última oportunidad para poder hacer uso de un mecanismo de simplificación o descarga procesal. No es un proceso especial, por si acaso. ¿Cuál es el beneficio que podemos recibir por acogernos a la conclusión anticipada de juicio? El beneficio que podemos recibir es de hasta un séptimo de reducción de la pena. Ojo, por eso es que es mucho, entre más, digamos, entre más lejos estemos de la acusación, mayores van a ser los beneficios. Si podemos acceder a un principio de oportunidad, vamos a tener un mayor beneficio. Si podemos acceder a un acuerdo reparatorio, igual. Si podemos acceder a un proceso especial de terminación anticipada, igual, es de un sexto. Ya cuando estamos en juicio, el beneficio va a ser solamente un séptimo. ¿Y cuál es la razón de ello? Es que se ha dejado que toda la maquinaria del Estado para poder llevar a cabo un proceso penal en el tiempo haya sido puesta en marcha, porque no solamente es el tiempo, sino también son las remuneraciones de los jueces, la carga procesal y todo lo que ello implica. Entonces, acogerse a un mecanismo de simplificación cuando ya estamos en la etapa estelar, que es eh, el juicio oral, entonces va a tener menos significancia en el proceso penal que haberlo hecho al inicio nada más, después de haber gastado todos los recursos para llegar a esa instancia. Muy bien. Como parte del proceso penal, sabemos que se divide en tres etapas. Ya hemos dicho muchas veces la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. ¿Cuándo inicia la etapa de juicio oral? Inicia cuando se expide el auto de citación a juicio. Una vez expedido el auto de citación a juicio, inicia ya formalmente la etapa de juicio oral. ¿Qué sucede después? Cuando se lleva a cabo la audiencia, hay un orden para poder llevar a cabo esta audiencia. Sabemos que en la etapa de juicio oral se tienen que realizar primeramente los alegatos de apertura, luego vienen la actividad probatoria y luego vienen los alegatos de clausura. Sin embargo, luego de haberse instalado la audiencia, en la que el juez enunciará el número del proceso, la finalidad específica del juicio, el nombre y los datos completos de la entidad personal del acusado, su situación jurídica y el delito objeto de acusación, y el nombre del agraviado, el fiscal va a exponer brevemente o resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica, las pruebas que ofreció y las que fueron admitidas. Posteriormente, en ese orden, van a poder hablar los abogados del actor civil y del tercero civil que expondrán concisamente sus pretensiones dentro del proceso. Ofrecidas las pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, va a exponer el defensor del acusado. Culminado esto, el juez informará al acusado los derechos y le indicará que es libre de manifestarse sobre los hechos. El juez, entonces, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le va a preguntar si admite ser autor o partícipe del delito en materia de acusación y responsable de la reparación civil. El acusado, previa consulta con su abogado e incluso previa consulta con el fiscal para poder arribar a un tipo de acuerdo de pena, dependiendo de, como lo hemos dicho, los límites del beneficio, que es un séptimo, eh, para ello se va a suspender brevemente la audiencia para poder que puedan llevar a cabo dichas consultas. Y luego de dichas consultas, eh, el acusado aceptara los términos ya impuestos en la acusación o los nuevos términos a los que ha arribado con la conferencia de su abogado y el fiscal. Si aceptara ello, va a emitir el juez la sentencia que dicta
en este caso la condena, la cual deberá ser emitida en la misma sesión o dentro de las 48 horas siguientes. Ahora, ¿cuándo no va a proceder la reducción de la pena? Como siempre hay excepciones para ello. No proceden la reducción de la pena para los siguientes delitos. Primeramente, a ver, el artículo 108 es feminicidio, si no me equivoco. 108B. Sí. Para el artículo 108B, que es feminicidio. Para los delitos previstos en el libro segundo, título 4. Los delitos, título 4, que son los delitos, si no me equivoco, contra la administración pública. No, 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 libertad sexual. Que son los delitos contra la libertad. No procede tampoco la conclusión anticipada de juicio. Entonces son los artículos, todos los artículos que implican la violación sexual no son materia de conclusión anticipada de juicio. Tampoco los capítulos 9, 10 y 11 del Código Penal, que son, vamos a verlo rápidamente, los capítulos 9, que es capítulo de daños, todo lo que es 10 y 11 del Código Penal. Y el 11 es, capítulo 4, vamos a ver un ratito. Capítulo 10, proxenetismo. Estoy yendo muy bien. Capítulo 3. De peligro. Pero aquí hay un detalle con el código. A ver. Título 4, capítulo 1, artículos de violación y capítulo Código Penal. Deben ser los títulos. A ver. Creo que tengo un problema con el código. No está bien redactado. Vamos a buscar en el espejo. Un momento, un momento, un momento.
Ya, está bien. A ver, les decía, vamos a compartir nuevamente. Yo había tenido un problema aquí con el código, no está bien. No, 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 todavía. Estaba revisando el código porque parece que mi código ha tenido un pequeño error en ese artículo. A ver, vamos a compartir nuevamente. Ya, les mencionaba que había excepciones para poder aplicar la reducción de la pena. Y esas reducciones son todos aquellos artículos respecto a la libertad sexual. Revisen, el código está en el artículo 372, la conclusión anticipada de juicio. Dice, todos aquellos delitos del 108B, que es el feminicidio, no procede la reducción, tampoco proceden los delitos previstos en el libro segundo, título 4, capítulo 1. Título 4, capítulo 1 es violación de la libertad personal. Tampoco aplica para los artículos, para los capítulos 9, 10 y 11 del mismo título. El 9 son la violación de la libertad sexual, el 10 es el proxenetismo y el 11 es ofensas al pudor público. Entonces, tampoco aplica el beneficio de la reducción de hasta un séptimo para aquellos delitos. Si se mantiene un cuestionamiento, si de la conclusión, si es que el acusado acepta los hechos, pero no acepta la pena o la reparación civil, el juez podrá delimitar los puntos de debate, se continuará con la audiencia de juicio oral, se podrá actuar medios de prueba siempre y cuando, perdón, no siempre y cuando, para poder arribar a una pena o una reparación civil. El monto de reparación civil acordado no vincula al juez. Esto quiere decir, si es que de haber arribado a un acuerdo con la reparación civil, entre el imputado, el acusado y el fiscal, este acuerdo acordado, este monto acordado, no vincula que el juez penal pueda aceptarlo como tal, sino le da la facultad al juez a solicitar una reparación civil mayor o menor dependiendo de su criterio. Ojo ahí. En este caso, el juez me podrá fijar el monto que corresponde si su imposición resultare posible o, en todo caso, diferir su determinación con la sentencia que ponga fin al juicio. Ahora, si son varios los acusados y solamente admiten los cargos una parte de ellos, con respecto de los últimos, se aplicará el trámite previsto en el artículo, o sea, solamente respecto a estos últimos se aplicará la conclusión anticipada y se expedirá la sentencia. Continuará el proceso con todos aquellos que no se han acogido a la conclusión anticipada del juicio. Bien, esos son todos los puntos importantes de la conclusión anticipada del juicio. Si hay alguna pregunta para poder resolverla. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta para poder verificar de repente si ha quedado alguna duda, específicamente con la conclusión, porque tuve un error con el código, pero ya verifiqué en el SPI que estaba bien, porque han habido modificaciones. Bien, estimados participantes, instarles a que puedan realizar sus preguntas
con los temas tratados. De no ser así, vamos a ir dando por concluyendo la presentación. A ver, lo pueden realizar mediante el chat o activando la opción levantar mano. Bien, damos los agradecimientos correspondientes a nuestro ponente de esta noche, al abogado Kevin Rodríguez Quiroz, por su presencia con nosotros. También a cada uno de ustedes que se han quedado hasta estas horas de la noche. Muchas gracias, estimado doctor. Su mensaje final, por favor. Bien, bueno, para recalcar que eh, hoy día hemos tocado dos temas importantes: algunos procesos especiales y los mecanismos de simplificación procesal. No se confundan, no son lo mismo. Eh, Mecanismos de simplificación, tenemos principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, conclusión anticipada de juicio. Procesos especiales, hoy día hemos tocado proceso inmediato y el proceso de terminación anticipada. Los procesos especiales tienen su estructura propia y única, independiente del proceso común. Los mecanismos de simplificación son herramientas que nos brinda el código para, en la oportunidad establecida en el proceso penal, poder arribar a un acuerdo y evitar la sobrecarga del sistema penal. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Bueno, reiterar las disculpas del tiempo por un tema de trabajo y de tráfico. Tuve que llegar unos minutos después, y agradecer también a INCAC por la invitación y por la atención de cada uno de ustedes, y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.